Según una antigua historia del Perú, los incas utilizaban una tecnología secreta para suavizar las rocas y así poder colocarlas en su sitio como si estuvieran hechas de una masa muy flexible. En los monumentos arqueológicos de los incas se aprecian muchas hendiduras y curiosas salientes, cuya construcción solo podría ser posible si se hubiese utilizado una técnica muy increíble. Es posible que los incas hayan utilizado un procedimiento químico en las rocas para lograr el ablandamiento de estas, y gracias a la plasticidad alcanzada, las piedras lograban ensamblarse perfectamente entre ellas, sin dejar el más mínimo espacio. La habilidad de las antiguas civilizaciones como la egipcia para construir gigantescas estructuras capaces de ser casi eternas, por muchos siglos ha estado cubierta bajo un gran misterio. La ciencia y la arqueología establecida no aceptan ninguna teoría que se salga de sus dogmas oficiales, quienes afirman que las piedras eran talladas a martillo y cincel, porque no conciben que en la antigüedad haya existido una tecnología que ellos desconocen. El investigador Jiménez del Oso entrevistó a un extraño sacerdote peruano llamado Jorge Lira, quien alegaba haber descubierto el más grande secreto inca, una planta capaz de suavizar las rocas. Según el padre Lira, las leyendas de varios pueblos peruanos afirman que los dioses les habían dado dos regalos para que lograsen construir esos grandes monumentos de piedras como Sacsayhuamán o Machu Picchu. Estos regalos fueron en primer lugar la hoja de coca, que les servía como anestésico y que les permitió a los trabajadores soportar el dolor y el cansancio físico. Y el segundo presente fue otra hierba, con la capacidad de transformar las piedras más macizas en una sustancia suave y flexible. El padre Lira logró descubrir la planta de la jocha como la planta que podía suavizar las piedras, que la transformaba en una piedra muy suave que lograba ser moldeada muy fácilmente. El padre efectuó diversos intentos con la hierba de la jocha y pudo lograr que una piedra maciza se ablande, pero no pudo volver a endurecerla nuevamente. A pesar de esto, el padre Lira pudo probar que la técnica para ablandar las rocas es posible. Creo que en los monumentos antiguos se empleó una tecnología que no existe en la actualidad. La tecnología actual utilizada para cortar rocas no podría realizar esos cortes cóncavos o redondeados. Casi siempre, las rocas aparentemente fundidas, utilizadas en la antigüedad, eran muy pesadas, y no creo que hayan utilizado fundición por calor, sino que se usó una tecnología que ponía a la roca en un estado en el que se pudiera darle forma como si se tratase de una masa suave. Según el astroarqueólogo español Manuel Delgado, la respuesta es muy simple y asegura que las antiguas civilizaciones como los incas y los egipcios conocían la técnica para transformar las rocas más macizas en una roca muy suave. El estudioso Manuel Delgado se ha encontrado en sus viajes por Perú, Egipto, México y otros sitios del mundo las pruebas de que en un pasado muy remoto se utilizó una misteriosa tecnología para suavizar las rocas. En toda la extensión del río Nilo se encuentran las pruebas de que la civilización egipcia conocía un sorprendente método para ablandar las rocas.
una tecnología que la ciencia actual es incapaz de lograr. La opinión de este investigador es que las rocas ablandadas de Perú, Egipto y México son la evidencia de la utilización de una técnica muy avanzada en el pasado por una civilización como la Atlántida e incluso por la influencia extraterrestre. Pero esto es solo una opinión, aunque en estos tiempos nadie puede negar las pruebas de que nuestro pasado no es exactamente como está escrito en los libros de historia.